día, pastor, estamos alegres, estamos contentos, porque nuevas son sus misericordias cada día. Hoy podemos disfrutar de su gracia, su misericordia. Yo siempre hago énfasis en el proceso de la respiración, porque es algo de que es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Todos sabemos qué procedimiento hacer para sentarnos, para acostarnos, para estirar, para doblar el pie, pero para respirar no sabemos cómo se hace. Ya es el regalo de Dios que dice la palabra que sopló aliento de vida dentro de nosotros y cobramos vida. Y esa es la mayor misericordia que Dios nos muestra cada día. Voy a pedirle que inclinen su rostro y así como están, que le pidan al Señor que hable a nuestras vidas. Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo de que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano, el todopoderoso, pero también, Señor, sabedores que somos tus hijos, Señor, que somos tus hijos, que nos has amado con amor eterno y que también tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros, Señor. Y que también, Señor, nos amas con amor eterno, Señor, y que nos cuida todos los días, Señor. Y a pesar de las circunstancias y todo lo que suceda a nuestro alrededor, estamos conscientes, Dios, que hay una cobertura, hay un bañado, hay un vallado, hay algo que nos protege, Señor, de toda maldad, de toda iniquidad, Señor. Eres tú quien nos cubre, Señor. Pero también somos conscientes, Dios, de que hay batallas en nuestra mente, en nuestro corazón, aún en los sentimientos, Dios, pero somos conscientes también que tú eres nuestro ayudador, que tú eres el que está ahí siempre, Dios, para consolarnos, para motivarnos, para levantarnos, Dios. Y por eso reconocemos, Dios, de que cada día, Padre, queremos conocerte más, queremos que limpies más nuestro corazón, Señor, para que cuando la gente, Dios, nos vea a nosotros, Señor, te vean a ti, Señor. Queremos ser, Dios, un reflejo de tu amor. Padre, a ti sea la honra, la gloria, el poder y la majestad. Amén. Amén. ¿Estamos listos? Dios, Jesús, ha sido maravilloso con todos y cada uno de nosotros, porque estamos el día de hoy aquí. Nuestra naturaleza quisiese estar en otro lugar, porque el enemigo, la palabra dice que también tiene maquinaciones. Dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo, que quiere decir que el enemigo también tiene un plan. Pero la misericordia de Dios nos trajo al plan más hermoso. Pero dentro de ese plan surgen o se dan pequeños inconvenientes, pequeñas distracciones que se dan. Creo que alguna vez todos nos hemos perdido, nos hemos extraviado, y a veces estamos conscientes de que sí estamos perdidos. Y usted dice, estoy perdido, no sé, dónde ando, y ya buscamos el Waze, el Google Maps y buscamos ubicarnos. Pero ahí siempre hay alguien que dice, no, es que yo conozco. Y nosotros estamos viendo que no conoce, que anda más perdido que uno. Pero él dice, yo conozco, pero está perdido. Y eso es lo más terrible que puede suceder. Estar perdidos y no darnos cuenta que estamos perdidos.
Y muchas veces estamos del reino, y Dios nos sanó, nos limpió y estamos aquí dentro de la iglesia, dentro de la congregación, y mediante el proceso de la iglesia, hemos sido entrenados, preparados para una misión, Y la misión es, podríamos decir nosotros naturalmente, es que cada día esté llena. Ya espiritualmente es ganar almas para Dios. Pero muchas veces perdemos el enfoque, perdemos la dirección, perdemos el norte, nos extraviamos y actuamos algo similar como dice Lucas 18, del 9 al 14. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar la voz, los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a una casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vemos 2 condiciones, ya sea del alma, del pensamiento, de 2 personas. Y podemos ver, alguna vez hemos escuchado que las pocas veces o en las ocasiones que Jesús se mostraba enojado, o Jesús se presentaba molesto, o le llamaba la atención a alguien de manera un poquito más fuerte, o mejor dicho, a los que confrontaba a Jesús, ¿a quiénes era? A los religiosos. Jesús miraba a los enfermos y se acercaba a ellos y los sanaba. Miraba a los leprosos, que en aquel tiempo era prohibido que estuviesen como una persona normal. Dice que él se acercaba y los sanaba. Pero cuando se encontraba con los religiosos, dice que los amonestaba, los regañaba. ¿Por qué? Porque la religión no nos acerca a Dios. La religión nos separa de Dios. Como decía aquí el fariseo decía: Señor, yo oro, yo ayuno. Es más, yo soy mejor que este que está aquí a mi lado. Y muchas veces está ese sentimiento dentro de nosotros, que pensamos que la gracia o el amor de Dios es producto de lo que hacemos. Y cuando tenemos ese pensamiento, nosotros tenemos el pensamiento de que merecemos, porque Señor, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. Pero estamos aquí por la infinita y misericordia de Dios. Y aún dentro del evangelio todos hemos escuchado que se da de la sana doctrina, de esto, de lo otro, de los que creen esto, de lo que creen otro. El enemigo siempre trata de confundirnos, de dividirnos.
Esa es la intención siempre del enemigo, que busca distraernos, de dividirnos. Y venía esta palabra a mi mente porque todos nos dimos cuenta que hace poco se dio el mundial. Y un pastor muy reconocido que subió un video celebrando que ganó tal selección. Y cuando él subió el video en las redes sociales que había ganado tal selección, él celebrando que había ganado esa selección. Y medio mundo empezó a decir, no, que el disque pastor era sana doctrina y ahora es mundial, que no sé qué, que no sé cuánto. Y empezaron a difamarlo, a criticarlo, porque simplemente mostró un video de que era seguidor de un equipo. Y por eso muchos empezaron a hablar mal, empezaron a difamar al pastor, diciendo, no, él no es sana doctrina, él anda en el mundo, porque se deja llevar por lo del mundial. Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que los que lo criticaban no eran personas que no tenían a Dios en su corazón. Eran personas que tenían a Dios en su corazón. Aún eran personas que tenían un rango dentro de la iglesia. Entonces, aún podemos estar nosotros dentro de la iglesia, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Porque muchas veces la iglesia o la religión es quien nos gobierna. Es quien nos gobierna. Y yo recuerdo cuando yo era muy joven y el Señor atraía mi corazón. Y el Señor atraía mi corazón y yo me empecé a congregar en una iglesia. Y cuando tenía un par de meses, vino un líder y recuerdo que me empujó en el pecho y me cuestionó que porque yo me estaba congregando en esa iglesia. Y él se molestaba porque ciertos muchachos que él tenía, a raíz de que yo me empecé a congregar, ellos decidieron llevarse conmigo. Y yo iba a otro grupo y ellos iban al grupo de ellos y iban al grupo donde iba yo. Y ellos tenían más afinidad conmigo. Y ellos empezaron a llevar bastante conmigo y querían estar conmigo. Y cuando el líder se sintió incómodo por eso y me agredió. Popularmente nosotros podemos decir así, me pegó un pechugón o un empujón en el pecho y me dijo, ¿y vos quién sos? Me dije, si vos venís llegando aquí. Es más, vos ni te has convertido. Y me empezó a cuestionar un montón de cosas que yo apenas tenía como 3 meses. Y él me empezó a cuestionar. Y incluso él me dijo, mejor andate de esta iglesia, me dice. Vos no sos parte de aquí, andate de aquí, vos venís a molestar. Y era en mi mente, yo un líder. Y vengo yo que ya el Señor estaba tratando con mi temperamento, que quise o tuve el impulso de golpearlo. Pero en mi corazón hubo algo que tuvo que ser Dios. Yo le dije, fíjate que me da pesar, le digo. ¿Cómo vas a ganar gente? Le digo. ¿Cómo vamos a ganar a alguien si me estás corriendo? Yo solo soy alguien que necesita de Dios. Y vos me estás echando, le digo. Le digo, yo soy una persona, porque yo reconocía mi condición. Yo soy una persona, le digo, en riesgo social. Las pandillas allá quieren que yo sea miembro, pero Dios quiere que yo sea miembro de una iglesia, le digo. Y vos en vez de recibirme, le digo, me estás echando de este lugar. Y es que muchas veces la religiosidad
no nos deja mostrar a Jesús. Y eso venía a mi mente porque en el trabajo hay un muchacho y yo lo estoy sembrando en él. Y él siempre me decía, me decía, que tengo que congregarme. Él vive fuera y dice que él se empezó a congregar a un lugar. Pero producto de que como él se viste, hay unas doñas ahí, me dice que me critican, que me dicen que no puedo ir vestido así, que no es correcto que vaya vestido de esta manera. Entonces él me decía, y entonces, ¿cómo quieren que uno cambie? Y muchas veces la religión nos bloquea o nos impide mostrar el amor de Jesús a otras vidas. Y Jesús siempre, cuando se encontraba rodeado de gente religiosa, dice que a ellos los amonestaba. Y no era gente que eran incrédula, no era gente que eran ateos, era gente que conocía la palabra, gente que conocía los rituales, gente que conocía los protocolos de la iglesia. Pero aún así todo lo que ellos hacían era contrario al amor, a la misericordia de Dios. Y muchas veces, como le decía yo, algunos hemos sido testigos o hemos sido víctimas o en muchas ocasiones hemos sido partícipe de esas acciones incorrectas. Todos también hemos conocido personas de que se fueron de la congregación y al final tuvieron una excusa y dijeron, es que me voy o me fui porque tal hermano hizo esto o hizo lo otro. O muchas veces nosotros mismos empezamos a sacar un criterio de X grupo, de X persona y causamos división aún dentro de la iglesia. Y a medida nosotros vayamos creciendo, vayamos madurando en el reino, tenemos que pedirle a Dios que nos vaya limpiando, que nos vaya purificando para hacer ese medio de conciliación de entre las personas que no tienen a Cristo y las que queremos nosotros ganar para Cristo. Pero si nuestros actos, si nuestras acciones son contrarias al modelo de Dios, estamos rechazando a la gente. Y puedo decirlo con seguridad, que todos los que estamos aquí tenemos situaciones, batallas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos que estamos batallando con ellas. Tenemos situaciones que estamos batallando con ellas, pero nosotros tenemos la seguridad, la convicción y la manifestación de que Dios nos está ayudando. Y aún así, usted siente que es difícil. Aún así, usted siente que por ratos lo azota y le roba la paz, le roba la tranquilidad, pero aún así usted sigue orando, usted sigue clamando y usted sigue sintiendo que Dios la está respaldando. Imagínese cuán difícil es aún para nosotros. Ahora póngase a pensar usted, el que no tiene a Dios. El que no tiene a Dios lo están agarrando, lo están zarandeando, pero no tiene ni cómo meter las manos. Y ellos necesitan esa ayuda sobrenatural que tenemos cada uno de nosotros. Y nosotros somos los llamados a ser ayudadores, conciliadores, reconciliadores. Hay una frase que es bien sonada, pero es muy cierta, que dice de que alguna persona ya está destinada que va a conocer a Dios a través de nuestras vidas. A través de nuestras vidas. Pero si yo no reflejo a Dios, si yo no hablo como Jesús,
Si yo no muestro amor como Jesús, no lo voy a traer a Jesús. Entonces, Jesús siempre amonestaba ese tipo de personas. Y hay muchos grupos como en todo lugar. En el colegio mirábamos que decían los nerds están adelante, los más o menos en medio, atrás los relajeros. Y siempre hay sus grupitos. Y a veces hasta nosotros podemos ir, aquel grupito es los que llevan aquí, los de allá, y aquí. Y a veces aún dentro de la iglesia, cada grupo empieza a sacar su opinión del otro grupo. Pero hay varios grupos que menciona la Biblia que ellos tenían buenas intenciones. Aunque tenían buenas intenciones, sus acciones eran incorrectas. Como aquel muchacho que me agredió, él tenía buenas intenciones de cuidar sus discípulos. La intención de él era que quizás él pensaba que yo los iba a corromper a los muchachos, o que quizás yo los iba a sacar de la iglesia. Quizás ese pensamiento es el que había dentro de él. Y él tuvo la intención de decir, mejor aparto a este y salvo a los otros que ya he estado trabajando. Habían buenas intenciones dentro de él, pero sus acciones eran incorrectas. Así que vamos a ir a Mateo 23. Mateo 23, 27. Bueno, antes de Mateo 23, le quiero compartir un versículo, porque como les mencionaba, de que hay buenas intenciones y todos dentro de los que estamos aquí, ya estamos en un punto de crecimiento que hemos crecido. Ya no somos los mismos. Yo ingresé, Dios me hizo parte de esta iglesia 2014, 2015 y estoy en el 2026 y no soy el mismo. Entonces hemos crecido, hemos madurado y Dios cada día nos va cambiando, nos va limpiando, pero siempre tenemos que pedirle al Señor, límpiame más y más, purifica mi corazón. Dice Hebreos 12, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vemos que ahí menciona dos cosas de las que nos debemos despojar. Dice el peso y del pecado. El pecado es Dios que nos ha ido limpiando día con día, pero la religión ha puesto peso dentro de nosotros. Ha puesto peso dentro de nosotros. Y tenemos que despojarnos nosotros de ese peso. Que si usted ve ahí dice pecado, todos sabemos que el pecado es todo aquello contrario a lo bueno que es Dios. El pecado es maldad, es iniquidad, es todo lo que nos separa de Dios. Pero la palabra peso ya son cosas extras, ya son pensamientos, argumentos en nuestra mente y en nuestro corazón que nos hacen llevar una carga mucho más pesada, mucho más pesada. Así que nos tenemos que despojar de ese peso.
Dice en Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Mire que parte de los grupos que existían en aquel tiempo, dice que eran los fariseos. Eran los fariseos. ¿Y cómo los describe Dios? Les decía, sepulcros blanqueados. Estaban muertos, es más, estaban enterrados ya, pero aparentaban o buscaban aparentar estar limpios o aparentaban presentarse como buenos religiosos. Y muchas veces a nosotros nos ha pasado que a veces vivimos bajo apariencia. Y esas son las manifestaciones que hacían los fariseos. Dice que ellos cuidaban la apariencia espiritual. Todo se veía correcto por fuera, pero el corazón estaba lejos de Dios. Ellos confundían la santidad con la apariencia. Juzgaban a otros para sentirse justos. Dice que ellos defendían más las tradiciones que a las personas. Pero, como les decía yo, Jesús siempre estaba en contra de la religión, porque Él vino a modelar con su ejemplo. Él vino a manifestar la santidad con amor. Dice que los fariseos, ellos presentaban una santidad, pero sin amor. Y la Biblia dice de que si no hay amor, no hay nada. Y lo compara con ciertos instrumentos que podemos hacer la gran bulla que sea, el gran júbilo que sea, pero si no hay amor, no hay nada. Entonces ellos presentaban la santidad sin amor. Y tenemos nosotros que sí, siempre presentar o pedirle a Dios que nos santifique cada día, porque la Biblia dice que Él es 3 veces santo. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Entonces siempre nosotros tenemos que buscar la santidad. Pero ¿cómo los confrontaba Jesús? Porque si había algo que molestaba a Jesús, era el rechazo, era la discriminación, era la acepción de personas. Porque Él murió por cada uno y todos de cada uno de nosotros. Entonces a Él lo que le molestaba era la acepción de personas. A Él lo que le molestaba era cuando habían diferencias, cuando la gente sufría, lo discriminaban por su apariencia o por situaciones. Mateo 23, 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Imagínense qué fuerte esa palabra. Qué fuerte, porque los fariseos ellos se presentaban santos. Ellos se presentaban santos. Y dice que producto de la religión que había en ellos siempre buscaban un error, una equivocación para impedir que otros avanzaran. Y decían, ni ustedes entran, ni dejan entrar. Y nos llevaba a pensar a veces, muchas veces o quizás, que Dios nos impida ser piedra de tropiezo para alguien.
Siempre pidámosle a Dios que nunca seamos piedra de tropiezo. Porque muchas veces nosotros fuimos víctimas de alguien de que producto de que manifestaba santidad, pero no nos mostró amor y nos mostró rechazo y nos mostró o nos hizo sentir inferiores a ellos, porque mostraban una santidad muy y nos hicieron ver como el peor de los pecadores. Y cuando actuamos como fariseos, cuando medimos la espiritualidad por reglas externas, cuando miramos el pecado ajeno, pero ignoramos el pecado nuestro. Ve que muchas veces estamos siempre viendo en qué se equivoca el hermano, en qué comete un error el hermano. Pero ¿y mis errores? No, yo soy santo, yo no me equivoco. Yo no tenía la intención. Y nos escondemos bajo ese caparazón de la religiosidad. Y perdemos la misericordia por mantener una imagen. No mostramos misericordia, no mostramos amor, porque yo soy santo, porque yo me tengo que llevar con los santos, porque yo soy el grupo de los santos. Pero la verdadera santidad dice que produce humildad. La verdadera santidad produce humildad. Y Dios fue la mayor muestra de ello. No hay otra, a nadie se le atribuye como se le atribuye a Él, santo, santo, santo. Pero dice que cuando Él miraba a un pecador, Él corría hacia Él. Y es por eso que Él corrió hacia nosotros. No nosotros corrimos hacia Él. Él corrió primero hacia nosotros y nosotros le recibimos. Porque Él mostró su humildad y su santidad. Y es su santidad que día con día nos va purificando. Y siempre recordemos, la verdadera santidad produce humildad. Entre más me acerco al Señor, más humilde tengo que ser. Más humildad debe haber dentro de mí. También había otro grupo, vamos a irnos a Hechos 23:8. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Había otro grupo religioso llamados los saduceos, que dice que ellos tenían fe. Ellos tenían fe, pero ellos no creían en el poder. Ellos tenían fe y sí creían en Dios, pero no hay manifestaciones, no hay sanidad, no hay liberación, no hay poder manifiesto. Dice que ellos aceptaban una parte de la Escritura, pero se negaban a lo celestial. Y cuando tenemos en ese pensamiento, tenemos a Dios como una teoría, como una tradición, como algo que nos contaron, pero no como algo que vivimos a diario. Cada día tenemos que buscar experimentar su presencia a través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunicación con Dios. Muchas veces leemos bastante la palabra, pero no manifestamos el poder de Dios.
o creemos que Dios no se va a manifestar. Ve que a veces leemos y decimos, esa palabra es para otro. O vemos que a otro se cumple la palabra. Y ellos tenían una religión, que sí había un Dios, pero no tenían esperanza. Como muchas veces hemos vivido nosotros, que nacemos y no sabemos qué va a ser del futuro de nosotros. Hay mucha gente que vive sin esperanza. Y esos eran los seduceos. Que ellos no tenían esa esperanza que tenemos nosotros, que cuando este cuerpo físico muera, nos vamos a una eternidad con Cristo. Pero Jesús siempre tenía cómo contrarrestar cada situación. Cada argumento que hay en su mente, Dios siempre tiene una respuesta. Cada muro que usted tiene en su mente, Dios tiene cómo derribarlo. Cada pensamiento, cada confusión en su mente, Dios tiene una solución. Mateo 22, 29 les decía: así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento y aún el tributo, y al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberlos atado. Jesús siempre buscaba la forma de contrarrestar cada argumento de religiosidad erróneo que hay en nuestra mente. Dice que Jesús, él no tenía límites. Cuando Jesús se manifestó, él manifestó su poder, su amor, su misericordia. Dice que sanaba, los ciegos cobraban vista, los cojos corrían, danzaban. Jesús manifestó su poder, porque Él es vida. Y cuando erramos como seduceos nosotros, muchas veces hemos orado de esa forma nosotros. Vamos a orar y nuestro inconsciente dice, voy a orar, pero yo sé que no va a pasar. Muchas veces ha pasado eso en nuestra mente. Vamos a orar para, como dicen, salir del compromiso. Pero no está aquella convicción, no está esa seguridad dentro de nosotros de que vamos a orar y tiene que suceder y tiene que pasar. Porque Dios es un Dios de poder, es un Dios de amor. Pero muchas veces decimos, no, voy a orar por salir del compromiso, pero no, la hermana ahí como está, no creo. Como que si dependiera de mí, como que si dependiera de, si fuera por mí o si fuera por cada uno de nosotros, no se puede. Pero Él es el Todopoderoso, que dice la palabra que para Él no hay nada imposible. Pero muchas veces, como los seduceos, voy a orar por compromiso. Pero esa situación no creo que se dé, no creo que pase. Y leemos la palabra, pero tenemos aquella duda que no va a suceder. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Estamos pensando desde nuestra capacidad. Y es más, no oré con tanta fe. Y está como esa duda, y si no supe pedir. Porque no tenemos esa dependencia del Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo tenemos esa seguridad, esa convicción, porque lo estamos sintiendo, porque Él se está moviendo, Él se está manifestando desde nosotros. Así que una fe sin poder es solo información religiosa. Si no tenemos fe, o podemos declarar un versículo, pero si no tenemos esa convicción que hay un poder sobrenatural que hace que esta palabra escrita cobre vida, no va a suceder nada. Y eso es lo que pasaba en los seduceos. Ellos leían y declaraban la palabra, pero no había esa convicción dentro de ellos.
Ellos no creían en el poder. Ellos no creían que esta misma palabra podía cobrar vida en ellos. Y ellos erraban de esa forma. Otro grupo dice que eran los escribas. Mateo 23, 4 y 5 dice: los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote, Mateo 23, 4 y 5, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombros, pero ellos ni con su dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se enchanzan sus filácteas y extienden los flechos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Dice que ellos conocían la escritura, la enseñaban, pero era pesada la palabra de ellos. Dice que ellos ponían cargas en otros, pero dice que ellos no podían ni moverlas. Y a veces así somos nosotros. Exigimos cosas de otros que ni nosotros cumplimos. O estamos demandando cosas en otros que ni nosotros hacemos. Porque la religión quiere invadir nuestro corazón, quiere invadir nuestra mente, nos quiere desviar de Jesús. Ellos enseñaban cosas como muchas veces nosotros, que decimos cosas o le decimos cosas a nuestros hijos y nosotros no vivimos. Como hijo, sea ordenado. Y yo llego y tiro los zapatos por allá, quito la camisa, la tiro en la sala, el pantalón en el comedor, un zapato en la cocina, y hijo, sea ordenado. O hijo, no sea malcriado. Porque siempre estamos demandando cosas de los demás que nosotros no hacemos, que nosotros no cumplimos. Y enseñamos, a veces aún enseñamos cosas que no vivimos. Y aún dentro de la iglesia, a veces también no sabemos la Biblia, no sabemos las palabras, no sabemos aquel montón de versículos. Pero aún con nuestros hijos, cuando están rebeldes, en vez de bendecirlos, en vez de pastorear sus corazones, los queremos maltratar, queremos que a pura faja le va a entrar la palabra, queremos corregir a puro golpe. Pero no es así, porque estamos demandando cosas que nosotros no hacemos. A veces nosotros, ya más adultos, demandamos cosas de los jóvenes que cuando nosotros fuimos jóvenes no las hicimos. Que quizás yo digo, es que estos jóvenes no cargan Biblia, solo quieren estar atrás, pero cuando yo fui joven, allá estaba también. Pero ahora que soy adulto, cuestiono lo que cuando yo fui joven. No tenemos la autoridad moral, porque si yo cuando fui joven hubiese estado aquí, yo sí hubiese dicho, yo sí puedo hablar porque cuando yo fui joven no estaba allá platicando, yo estaba aquí sentado en primera fila. Pero a veces exigimos cosas que no hacemos, que no vivimos, y no tenemos la autoridad moral de cómo hacerlo. Pero sí tenemos al Espíritu Santo que nos ayude cada día.
que nos limpie, que nos purifique de todo argumento, de todo pensamiento, que en vez de ver lo malo, oremos para que suceda algo bueno. Que aunque están ahí atrás, pero están en el lugar correcto. Yo aun cuando mi hijo esté grande, yo quisiera que aunque esté ahí esté. Yo no quiero que esté fuera de aquí. Yo no quiero que esté fuera de aquí. Entonces, sé que todos como padres, hay algunos hijos que no están aquí. Yo sé que usted quisiera que aunque quisiera estuviera allá en el rincón o ahí afuera, pero que estuviera aquí. Que estuviera aquí. Porque es el mejor lugar. Pero a veces criticamos cosas que nosotros no hicimos, que no vivimos cuando fuimos jóvenes. Y cuando uno es joven, carece de identidad, carece de dirección, y ahí es donde los adultos, en vez de criticar, ayudemos a guiarlos. Que ellos quizás puedan ver un ejemplo en alguien y digan, quisiera ser como esa hermana, quisiera ser como ese hermano. Pero muchas veces decimos, yo decía, no, yo voy a ser diferente, decía yo. Yo cuando miraba a aquel hermano que me agredió, yo siempre decía, yo voy a ser diferente, yo no voy a ser como él. Yo no voy a ser como él. Y era un pensamiento que siempre golpeaba a mi mente, que siempre que yo lo veía a él, ya después yo le decía a Dios, ya quítamelo, yo quiero verte a ti, yo no quiero ver a nadie. Yo quiero verte a ti. Yo siempre lo veía a él y yo decía, yo no voy a ser como él. Yo no voy a correr a la gente. Yo voy a atraer a la gente. Pero ya después yo le decía a Dios, yo no quiero verlo a él. Yo quiero verte a ti. Yo quiero verte a ti. Entonces, que el Señor nos ayude, nos purifique, nos limpie esos pensamientos erróneos que hay en nuestra mente, que hay en nuestro corazón. Y hay un grupo que lo vamos a leer en Lucas. Este grupo me llamaba bastante la atención. Lucas 5:32 dice, entonces ellos le dijeron, Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Ahora ya bien chainaditos, bien arreglados, bendecidos, prosperados y en victoria. A veces se nos olvida que un par de años allá, como dicen, nadie daba un 5 por nosotros. Y ese grupo dice que eran los esenios, que ellos presentaban pureza y sí, buscaban la pureza, pero dice que ellos se apartaban de todo. Como decía, yo soy santo, yo busco a Dios, pero no me puedo acercar a vos porque vos me vas a contaminar. Ellos buscaban la santidad por omisión. Como muchas veces nosotros pensamos que somos santos por yo no bebo, no fumo, no bailo pegado, no me drogo, no hago lo malo y por eso soy santo. Pero no estoy haciendo nada bueno. Y muchas veces decimos nosotros, no, con que no moleste a nadie es suficiente. Con que no moleste a nadie, con que no... Pero hay una misión que realizar. Dios nos creó, nos hizo con un propósito. Todos no sabemos la gran comisión. Pero dice que los esenios, ellos se escondían. Ellos buscaban la santidad de Dios. Dice que ellos se escondían del mundo en vez de transformarlo. Ellos se escondían de los pecadores para no contaminarse.
Y a veces eso nos pasa a nosotros. Que ahora me congrego, ahora voy a la iglesia, ahora tengo un grupo de pacto, ahora estoy en la congregación. Y a mis amigos del barrio ya no les puedo hablar porque ellos se drogan, ellos beben, ellos no quieren nada con Dios. Y los excluimos. Pero Dios nos llamó para rescatarlos a cada uno de ellos. Porque dice que la santidad nos separa del pecado, pero no nos separa de las personas. Como les decía, Jesús era santo, santo, santo. Dice que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y Él, a pesar de eso, nunca excluyó a nadie. Y muchas veces nosotros excluimos a la gente que está como nosotros estuvimos. Nosotros despreciamos a la gente porque está como estuvimos nosotros hace un tiempo atrás. Y nos olvidamos de cómo estuvimos de mal, de cómo estuvimos de perdidos. Pero Jesús vino a restaurar lo que la religión rompió. Eso es lo que vino Jesús, a conciliar a la gente con Dios Padre. Juan el Bautista decía, mi propósito es que te conozcan a ti. Y hay un pensamiento siempre que redunda en mi cabeza y digo, Señor, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Y ese es nuestro propósito. No es que nos conozcan a nosotros que somos buenos, que tenemos esta capacidad, que tenemos esta otra, que tengo tal don, que tengo esto, que hablo en lenguas, que es más, ni eso es nuestro. Son dones, son habilidades, son capacidades, son cosas que Dios puso para que nosotros cumplamos el propósito. Pero no es nuestro. La gloria siempre es para Él. Porque por eso Él vino a restaurar y Dios nos ha restaurado. Porque sé que a cada uno quizás hubo alguien que nos hirió. Quizás un hermano que hizo algo, un gesto, una palabra, un comentario que nos hirió. Pero siempre está Dios para sanarnos. Porque Jesús nos mostró verdad con gracia. También nos mostró santidad con misericordia. Nos muestra su palabra con vida y fe con poder. Pero ¿sabe qué? Hoy el Señor no nos pregunta a qué grupo de estos pertenecemos. O si alguna vez nos hemos comportado como alguno de esos grupos. Hoy nos pregunta si nuestro corazón se parece al suyo. ¿Se parece su corazón al corazón de Dios? ¿Se parece nuestro corazón como decía el Padre? David es conforme al corazón de Jehová. Pidámosle siempre a Dios un corazón como el de David. Que no tengamos una relación sin Cristo, ni santidad sin amor, ni doctrina sin espíritu, ni pureza sin misión, sino que mostremos amor, que es el vínculo perfecto. Amor, misericordia, bondad, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Esos son los frutos del Espíritu. Muchos de nosotros la religión nos golpeó, o muchas veces quizás nosotros hemos golpeado a alguien, pero Dios nos quiere restaurar. Cierre sus ojos.